Bienvenidos a La Biblia en un año con Rodrigo Riaño del Castillo, un recorrido diario de lectura y reflexión. Día 82. David ya no está en el trono. Sale de Jerusalén en medio de insultos, acusaciones y rumores mientras la rebelión avanza y el reino queda dividido. Lo que antes era estabilidad, ahora se convierte en incertidumbre. En estos capítulos vas a ver conspiraciones, estrategias, decisiones que pueden cambiarlo todo y una batalla final que marcará el desenlace de esta rebelión. Cuando termines la lectura, seguimos con una breve reflexión para descubrir cómo vivir esta palabra. Ahora sí, vamos con la lectura de hoy. Segundo libro de Samuel, capítulo 16. David y Sibá. Cuando David terminó de pasar por la parte alta del cerro, un sirviente de Mefiboset llamado Sibá fue a verlo. Llevaba 2 burros cargados con 200 panes, 100 tortas de uvas pasas, 100 frutas maduras y un recipiente de cuero lleno de vino. Al verlo, el rey David le preguntó: ¿Y para qué me traes todo esto? Sibá le respondió: Los burros son para que la familia de su majestad viaje en ellos. Los panes y las frutas son para la gente más joven, y el vino es para los que se desmayen en el desierto. El rey le preguntó: ¿En dónde está Mefiboset? Sibá contestó: se quedó en Jerusalén. Como es nieto de Saúl, cree que los israelitas lo harán rey. Entonces el rey David le dijo a Sibá: desde hoy, todo lo que era de Mefiboset será para ti. Yo te lo doy. Sibá le dijo al rey: yo estoy para servir a su majestad. Muchas gracias por este favor que me hace. Simí insulta a David. Cuando el rey David llegó a Bahurín, salió a su encuentro Simí, hijo de Gerá, que era pariente de Saúl. Simí empezó a arrojarles piedras a David y a los guardias que lo rodeaban. Además insultaba a David y le decía: vete de aquí, asesino malvado. Tú querías ser rey y por eso mataste a los parientes de Saúl. Pero ahora Dios te está castigando. Qué bueno que ahora el rey es tu hijo Absalón. Eso te mereces por asesino. Abisai, hijo de Zeruya, le dijo al rey: ¿por qué permite su majestad que este inútil lo ofenda? Déjeme usted ir a cortarle la cabeza. Pero el rey le dijo: no te metas en mis asuntos. Tal vez Dios lo mandó a maldecirme. Si es así, nosotros no somos nadie para impedírselo. Enseguida David le dijo a Abisai y a todos sus sirvientes: déjenlo que me ofenda todo lo que quiera, pues Dios le ha ordenado hacerlo. Si hasta mi propio hijo quiere matarme, con más razón lo hará este hombre de la tribu de Benjamín. Pero cuando Dios vea lo mucho que estoy sufriendo, tal vez me envíe bendiciones y no maldiciones. David y su gente siguieron caminando, pero desde el otro lado del cerro, Simí lo seguía maldiciendo, arrojándole piedras y levantando polvo. Cuando David y toda su gente llegaron al río Jordán, se quedaron a descansar allí, pues estaban muy cansados. Absalón entra en Jerusalén. Mientras tanto, Absalón y Ahitofel y sus muchos seguidores entraron en Jerusalén. Husai el arquita, que era amigo de David, se acercó a Absalón y gritó: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Absalón le reclamó: ¿qué clase de amigo eres que no te fuiste con tu amigo David? Husai le contestó: yo estoy para servir a quienes todos los israelitas elijan como su rey, y el elegido es usted, así que yo me quedo aquí. ¿A quién más podría yo servir sino a su majestad, que es hijo de un rey? Yo le serviré a usted, como antes servía a su padre. Después, Absalón le preguntó a Ahitofel: ¿qué me aconsejas hacer? Y Ahitofel le contestó: tome su majestad a las mujeres que su padre dejó para que cuidaran el palacio y acuéstese con ellas. Así los israelitas se darán cuenta de que usted ya ha roto relaciones con su padre, y entonces tendrán más confianza. En aquel tiempo, tanto David como Absalón tomaban los consejos de Ahitofel como si vinieran de Dios mismo.
Por eso Absalón ordenó enseguida que pusieran en la azotea una tienda de campaña y allí, a la vista de todos, tuvo relaciones sexuales con las mujeres de su padre. Segundo libro de Samuel, capítulo 17. Husai deshace el plan de Ahitofel. Más tarde, Ahitofel le sugirió a Absalón: «Deme usted 12,000 de sus mejores soldados y permítame ir tras David esta misma noche. Me será fácil alcanzarlo, pues él está cansado y sin ánimo. Lo asustaré de tal manera que su gente huirá y lo dejará solo. Pero no heriré a nadie más que a David, ya que usted solo quiere deshacerse de él. Entonces la gente se volverá a usted y nadie saldrá lastimado». Absalón y los líderes de Israel aceptaron el consejo de Ahitofel. Luego Absalón mandó llamar a Husai el arquita para saber lo que pensaba. Cuando Husai llegó, Absalón le dijo: «Ahitofel nos aconsejó que persiguiéramos ahora mismo a David. ¿Tú qué crees? ¿Debemos hacerlo o no?». Husai le contestó: «Esta vez Ahitofel no le ha dado usted un buen consejo. Usted bien sabe que su padre y sus hombres son muy valientes y que ahora deben estar muy enojados como una osa a la que le han robado sus hijos. Además, como su padre tiene mucha experiencia en la guerra, seguramente no pasará la noche con la tropa. Lo más probable es que se esconda en una cueva o en algún otro lugar. Si ahora usted envía algunos soldados y los hombres de David los derrotan, los que se enteren van a creer que David derrotó a todo el ejército. Entonces, hasta los más valientes se volverán cobardes. Recuerde usted que David y sus hombres tienen fama de valientes. Eso todo el mundo lo sabe. Más bien yo le aconsejo a usted que reúna a todos los soldados israelitas del país, es decir, un ejército que nadie pueda contar, y que usted mismo los dirija en la batalla. Así caeremos sobre David como el rocío cae sobre la tierra, y no dejaremos vivo a nadie. Tal vez David trate de refugiarse en alguna ciudad, pero como todos los israelitas vamos a llevar cuerdas, destruiremos esa ciudad y echaremos en el arroyo hasta la última piedra. De esa ciudad no quedará ni el recuerdo». Absalón y todos los israelitas prefirieron seguir el consejo de Husai y no el de Ahitofel, porque Dios así lo había decidido para dañar a Absalón. Entonces Husai les dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: «Ahitofel les dio un consejo a Absalón y a los jefes de Israel, pero yo les di este otro. Corran a decirle a David que no pase esta noche por los caminos del desierto, sino que cruce al otro lado del río Jordán. Díganle también que si no lo hace, tanto él como su gente morirán». Mientras tanto, los sacerdotes Jonatán y Ahimás estaban esperando en el manantial de Rogel, pues no querían que nadie los viera entrar a la ciudad. Los mensajeros lo recibían por medio de una muchacha que era sirvienta, pero un niño se dio cuenta y fue a contárselo a Absalón. Entonces Jonatán y Ahimás huyeron rápidamente a la casa de un hombre que vivía en Bahurín. Cuando llegaron allá, se escondieron dentro de un pozo. La esposa de ese hombre cubrió el pozo con una tapa y sobre la tapa echó trigo, y así nadie pudo darse cuenta de que allí había un pozo. Al llegar los hombres de Absalón a la casa, le preguntaron a la mujer dónde estaba Ahimás y Jonatán. Ella les dijo que habían cruzado el arroyo, y como los buscaron y no pudieron encontrarlos, regresaron a Jerusalén. En cuanto los hombres de Absalón se fueron, los sacerdotes salieron del pozo y fueron a decirle a David: «Váyase usted de aquí, cruce rápidamente el río, porque Ahitofel le ha dicho a Absalón cómo darle alcance a usted». Esa misma noche, David y toda su gente cruzaron el río Jordán. Cuando amaneció, ya todos lo habían cruzado. Mientras tanto, como Ahitofel vio que Absalón no le había hecho caso, montó en su burro y regresó a su casa en Giló. Al llegar, arregló sus asuntos familiares y luego se ahorcó. Así murió y fue enterrado en la tumba de su padre. David en Mahanaim. Absalón y todos sus hombres cruzaron el río Jordán y acamparon en la tierra de Galaad. Su ejército estaba al mando de Amasá, a quien Absalón había nombrado jefe en lugar de Joab. Amasá era hijo de un ismaelita llamado Itra, que vivía con Abigail, la madre de Joab. Abigail era hija de Nahás y hermana de Zeruiá. Mientras tanto, David llegó a Mahanaim.
Allí lo recibieron Subí, hijo de Nahás, Maquir, hijo de Amiel, y Barzilai. Sobí era de la ciudad amonita de Rebá, Maquir era de la ciudad de Lodebar, Barzilai era de Rogelín, que está en la región de Galaad. Estos tres le dieron a David y a su gente camas, jarras y ollas de barro. También le dieron a David trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, miel, requesón de ovejas y queso de vaca. Lo hicieron porque sabían que David y su gente venían del desierto, cansados y con mucha hambre y sed. Segundo libro de Samuel, capítulo 18. Muerte de Absalón. David dividió su ejército en grupos de 1000 y de 100 soldados, y nombró un jefe por cada grupo. Luego dividió todo el ejército en 3 partes. La primera estaba bajo las órdenes de Joab, la segunda estaba bajo las órdenes de Abisai, que era hermano de Joab, y la tercera estaba bajo las órdenes de Itai, que era de la ciudad de Gad. Después de esto, David le dijo a su ejército: «Yo iré con ustedes a la batalla». Pero sus hombres le respondieron: «Usted no debe acompañarnos. Es mejor que se quede en la ciudad y que desde aquí nos mande ayuda. Al enemigo no le importa si nos derrota y nos hace huir. Tampoco le importa si mata a la mitad del ejército. En cambio, usted vale más que 10,000 de nuestros hombres». El rey aceptó quedarse si ellos creían que era lo mejor. Se paró entonces a la entrada de la ciudad, mientras veía salir su ejército en grupos de 100 y de 1000 soldados. Cuando pasaron Joab, Abisai e Itai para enfrentarse al ejército de Absalón, el rey les gritó: «¡Cuiden a mi hijo Absalón!». Y toda la gente oyó esta orden que el rey les dio a los jefes de su ejército. La batalla tuvo lugar en el bosque de Efraín, aunque también se extendió por todo el país. El ejército de David derrotó al de Absalón. Ese día murieron como 20,000 soldados de Absalón. En realidad, fueron más los que murieron atrapados en el bosque que por las armas del ejército de David. Cuando Absalón se enfrentó a los hombres de David, iba montado en una mula. De repente, al pasar por debajo de un gran árbol, se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgado, mientras que la mula salió corriendo. Un soldado lo vio y fue a decirle a Joab: «Absalón se quedó colgado en un árbol». Y Joab le dijo: «Pues lo hubieras matado. Si lo hubieras hecho, ya te habrías ganado 10 monedas de plata y un cinturón». El soldado contestó: «Ni por 1000 monedas de plata me atrevería a hacerle daño al hijo del rey. Nosotros oímos cuando el rey mismo le ordenó a usted que cuidara al joven Absalón. También se lo dijo a Abisai y a Itai. Si yo lo hubiera matado, el rey llegaría a saberlo, pues él se entera de todo, y entonces hasta usted se pondría en mi contra». Joab le dijo: «Estoy perdiendo el tiempo contigo». Enseguida Joab fue al árbol donde Absalón todavía estaba colgado y le clavó 3 flechas en el pecho. Los 10 ayudantes de Joab rodearon a Absalón y acabaron de matarlo. Luego echaron su cuerpo en un hoyo muy grande que había en el bosque y taparon el hoyo con piedras. Después de eso, Joab ordenó la retirada y sus soldados dejaron de perseguir a los israelitas. Estos corrían a sus casas llenos de miedo. Cuando Absalón era joven, mandó hacer en su honor un monumento de piedra y le puso su nombre. Como no tenía hijos, pensó que así la gente lo recordaría para siempre. Ese monumento está en el Valle del Rey y se conoce como Monumento de Absalón. Noticia de la muerte de Absalón. En más le dijo a Joab: «Déjeme ir ahora mismo a ver al rey. Quiero darle la noticia de que Dios lo ha librado de sus enemigos». Pero Joab le dijo: «No conviene que le des al rey esta noticia. Se trata de la muerte de su hijo. Mejor se la das otro día». Sin embargo, Joab mismo le dijo a un etíope: «Ve y cuéntale al rey lo que has visto». El etíope se inclinó ante Joab en señal de respeto y salió corriendo. Entonces Ahimás volvió a decirle a Joab: «No me importa lo que me pase, pero déjeme usted ir con el etíope». Joab le respondió: «¿Y qué ganas con llevar esa noticia?». Ahimás insistió: «Pase lo que pase, déjeme usted ir ahora mismo». Joab se lo permitió y Ahimás salió corriendo por el valle.
Muy pronto alcanzó al etíope y lo pasó. Mientras tanto, David estaba sentado a la entrada misma de la ciudad de Mahanaim. De pronto, un soldado que vigilaba desde la muralla vio a un hombre que venía corriendo, y con fuerte voz se lo hizo saber al rey. Entonces el rey dijo: si viene solo, debe traer buenas noticias. Cuando ese hombre ya estaba cerca, el vigilante vio a otro hombre que también venía corriendo. Así que le gritó al que cuidaba la entrada: «¡Viene otro hombre corriendo!». El rey dijo: «También debe traer buenas noticias». El vigilante dijo: «Por la manera en que corre, me parece que el primero es Ahimaas, el hijo de Sadoc». El rey comentó: «Ahimaas es un buen hombre, seguramente me trae buenas noticias». En ese momento Ahimaas llegó y saludó al rey. Se inclinó hasta el suelo delante de él y le dijo: «Bendito sea tu Dios que acabó con tus enemigos». El rey le preguntó: «¿Cómo está el joven Absalón?». Y Ahimaas respondió: «Cuando Joab me envió a dar la noticia a su majestad, vi que había mucho alboroto, pero no supe por qué». El rey le dijo: «Hazte a un lado y espera aquí». Ahimaas lo hizo así. En ese momento llegó el etíope y le dijo al rey: «Traigo a su majestad buenas noticias. Dios ha castigado a los que se rebelaron contra usted». Pero el rey le preguntó: «¿Cómo está el joven Absalón?». El etíope le contestó: «Quiera Dios que todos los enemigos del rey mueran, como ese muchacho». David llora a su hijo. El rey David se puso muy triste y se fue a llorar al cuarto que estaba sobre la entrada de Mahanaim. Mientras iba subiendo decía: «Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, cómo quisiera yo haber muerto en tu lugar». La lectura de hoy nos muestra uno de los momentos más difíciles en la vida de David. El rey, que había gobernado con autoridad, se ve ahora obligado a salir de Jerusalén, mientras su propio hijo Absalón intenta tomar el reino. En el camino, David enfrenta humillación, acusaciones y una situación que parece desmoronar todo lo que David había construido. Uno de los momentos más impactantes ocurre cuando Simei comienza a maldecirlo y a arrojarle piedras. Los hombres que acompañaban a David quieren responder de inmediato y eliminar a quien lo está insultando. Sin embargo, la reacción de David es sorprendente. Se vuelve a mostrar su corazón. El hombre conforma el corazón de Dios. En lugar de responder con violencia, dice algo que revela, repito, la profundidad de su corazón. David dice al hombre que le estaba tirando piedras: «Déjenlo. Quizá el Señor le ha dicho que me maldiga». David entiende que está viviendo un momento doloroso de su historia. Sabe que muchas de las cosas que están ocurriendo son parte de una crisis que ha alcanzado su propia casa, que son consecuencias de su propio error. Pero David, en lugar de endurecer su corazón o de llenarse de resentimiento, decide seguir caminando con humildad delante de Dios. Más adelante llega la batalla. El ejército de David vence, pero la victoria no trae alegría a David, porque su hijo Absalón muere. David llora profundamente por su hijo, un hijo que se había rebelado, un hijo que le quiso quitar el trono, un hijo que inclusive se acostó con las propias esposas de su padre. Ese momento muestra algo muy humano. Aún cuando las circunstancias se resuelven, el corazón puede seguir cargando dolor. Y eso le pasó a David. Mire, la Biblia no presenta líderes perfectos ni vida sin conflictos.
Al contrario, muestra que incluso las personas que aman a Dios atraviesan temporadas difíciles. Atraviesan momentos de crisis y situaciones que no pueden controlar. Pero en medio de todo eso aparece una enseñanza muy profunda. No siempre podemos cambiar las circunstancias que estamos enfrentando, pero sí podemos decidir cómo responder delante de Dios a cada una de ellas. Entonces, la enseñanza de hoy es esta. Hay momentos en la vida donde no podemos evitar las crisis o las consecuencias de lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero sí podemos decidir caminar con humildad y con confianza delante de Dios. Cuando el corazón aprende a permanecer en Dios, aún en medio del dolor, Él seguirá guiando nuestra historia, incluso en los tiempos más difíciles. Un abrazo y nos vemos mañana para seguir leyendo y reflexionando en este camino de un año por la palabra de Dios. Bendiciones para todos.